El último obsequio que le hice fue una máquina de café expreso. Dijo que la necesitaba para ganar claridad en las mañanas. El costo fue de $689. Recuerdo la cifra exacta porque el cargo apareció en nuestra cuenta a las 2:13 de la madrugada, mientras revisaba exámenes. Ella dormía tranquilamente en la otra habitación, envuelta en la manta que le compré por nuestro aniversario, la que según ella, la hacía sentir segura. Una semana después, recibí un mensaje de texto con las palabras que lo desbarataron todo. Quiero el divorcio. Toda comunicación a través de mi abogada. Sin preámbulos, sin discusiones, ni siquiera un error de escritura. El tono era profesional y la puntuación perfecta, como si estuviera cancelando un contrato. Y quizás, de alguna manera así era. Déjame retroceder un poco, no para presentarme, porque sinceramente, estoy demasiado agotado para definir quién soy. Digamos que soy el tipo de persona que siempre opta por la garantía extendida, el que dice no hay problema, cuando el camarero se equivoca con el plato, el que construye el sueño de otra persona, y termina durmiendo en un rincón. Volviendo a la máquina, seguía goteando expreso cuando leí ese mensaje. Yo estaba en mi pausa de almuerzo, trabajando desde casa. El aroma a café quemado y amargo de repente me dio náuseas. Ella quería silencio, un intermediario legal, quería escapar. Y le di exactamente lo que pidió. Sin responder, sin emoticonos, sin un gif sarcástico. Solo actué. Abrí mi aplicación bancaria, cancelé la tarjeta que usaba para la gasolina y las compras, suspendí los pagos automáticos de sus servicios de streaming, llamé al proveedor de teléfono y la eliminé de mi plan. Cerré la cuenta de ahorros compartida, no vacilé, no por ser insensible, sino porque durante los últimos 4 años había sentido todo por los dos. Y cuando alguien corta un vínculo con tanta frialdad, lo único digno que te queda es dejar que el silencio se vuelva cortante. Pasaron 72 horas. Nada. Ni una llamada, ni un mensaje. Hasta que el silencio se rompió. Su abogado me contactó, con la voz llena de pánico, no de enojo. Señor Whitlow, necesitamos hablar sobre la situación que ha creado para mi cliente, dijo, como si la hubiera dejado en medio del bosque sin zapatos. Le respondí con calma. Ella solicitó espacio y comunicación legal. Cumplí con ambas cosas. Siguió hablando, pero dejé de escucharlo. Mientras él tartamudeaba, mi buzón de entrada recibió una notificación. Un mensaje de un correo electrónico anónimo. Asunto. No sabes la mitad de la historia. Y adjunto. Una foto. Ella. A la luz de las velas. La mano de un hombre sobre su pierna. Pero no era una mano cualquiera. Tenía una cicatriz en el pulgar. Una cicatriz que reconocí. Una que una vez desinfecté con agua oxigenada y una curita de Spider-Man. Porque pertenecía a alguien en quien confiaba más que en ella. Y en ese instante, el desenlace de todo realmente comenzó. Me quedé contemplando la fotografía más tiempo de lo que me atrevería a confesar. No me sorprendía por incredulidad, sino por la cruda realidad de lo que veía. El ángulo de la toma era peculiar, como si se hubiera hecho desde la distancia, detrás de un cristal. Pero la mano, la cicatriz y el reloj, ese maldito reloj, lo hacían todo innegablemente real. Lo que me destrozó en ese momento no fue la traición, sino la familiaridad de la situación. Fue la punzada de darme cuenta de que alguien no solo había roto mi corazón, sino que lo había usado como un objeto compartido. La mano en la foto era de Carter, mi primo. No un pariente lejano, sino el que se crió a la vuelta de la esquina. Compartimos juguetes, rodillas raspadas, y más tarde, cervezas y sueños fracasados. Fue mi padrino de boda. Brindó por ella con lágrimas en los ojos, diciendo que era lo mejor que le había pasado a Lowell. Mi madre me aseguró una vez. Si algo te pasara, confiaría en Carter para que la protegiera. Ahora, esa frase resonaba como una burla cruel. Debería haberlo visto venir. No de una forma de desconfianza, sino por las señales. Los sutiles cruces de miradas que duraban demasiado, las bromas que parecían tener un significado oculto. Esos momentos en los que llegaba a casa y los encontraba riendo en el porche, y el ambiente cambiaba tan pronto como me veían. Siempre me convencí de que eran imaginaciones mías, que era un inseguro que pensaba demasiado. Ella me lo confirmó más de una vez. Siempre conviertes las cosas en dramas, jajaja. Relájate. Pues bien, el drama ya había comenzado. No contesté al correo electrónico,
No por falta de ganas, sino porque no tenía idea de quién lo había enviado. Sin nombre, sin remitente. Solo una gota de veneno y silencio. Revisé el encabezado, intenté rastrear la dirección, pero me encontré con un callejón sin salida digital. Pero el momento era demasiado perfecto para ser una coincidencia. Esa noche, me senté en el apartamento vacío, rodeado de cajas, no las suyas, las mías. Había empezado a empacar sin darme cuenta, un cajón aquí, un estante allá. Como si una parte de mí ya supiera que no pertenecía a ese lugar. El ambiente todavía olía a ella, a vainilla y a un costoso champú, pero la energía de las paredes había cambiado. Se sentía fría, estéril como la habitación de un hotel de la que un huésped acababa de irse. Incapaz de conciliar el sueño, encendí su vieja laptop. La había dejado atrás, probablemente porque era lenta y tenía fallas. Pero se le olvidó un detalle. Nunca cerró su sesión de Google. Fue entonces cuando las piezas empezaron a encajar. Encontré borradores de correos electrónicos, mensajes nunca enviados. La mayoría borrados, pero unos pocos permanecían ahí, crudos e incompletos. Uno decía: Carter, él no sospechará. Todavía cree que somos distantes. Lo haré después de que llegue la devolución de impuestos. Otro: odio herirlo, pero no puedo seguir fingiendo. Es tan pequeño, tan frágil. Necesito a alguien que sepa quién es. Esas palabras dolieron más que cualquier otra cosa. Pequeño, frágil. Cerré la laptop sin leer más. No lloré, aunque mi cuerpo lo intentó. Era como si las lágrimas ya se hubieran agotado, gastadas por años de decepción silenciosa y de dormir en el borde de mi propio matrimonio. A la mañana siguiente su abogado me llamó de nuevo. Esta vez, sin el tono de pánico sino más conciliador. Esperamos resolver esto de forma amigable, dijo. Mi cliente considera que merece una parte de los ahorros, dada la duración del matrimonio. Le pregunté con calma. ¿Y su cliente también cree que merece a mi primo? Se quedó en silencio, el tiempo suficiente para que los latidos de mi corazón resonaran en mis oídos. «Disculpe, ¿qué?», preguntó. «Pregúntele a ella», dije, y colgué. 5 minutos después, un mensaje de texto. De ella. El primer contacto desde el ultimátum inicial. No quise que las cosas terminaran así. Esa frase rompió algo en mí. Así. Como si el problema fuera la forma en que lo descubrí, y no la traición en sí. Como si mi enojo debiera ser por las circunstancias, y no por el engaño. Luego, un segundo mensaje. ¿Podemos hablar? Sin abogados. Solo tú y yo. No respondí. En cambio fui al cuarto de invitados, saqué una caja que no había tocado, y encontré un sobre pequeño. Dentro había una carta que le escribí hace 4 años para nuestro 5º aniversario. Una tonta costumbre que tenía. Cada año, una carta doblada, escrita a mano, sellada. Ni siquiera creo que abriera la última que le di. La quemé. Ahí, en el balcón. Dejé que las llamas la consumieran y que el humo se llevara el último vestigio de esperanza. Mientras el papel se retorcía y se volvía negro, comprendí que no la estaba llorando a ella, sino a la versión de mí que creía en ella. El hombre que pensaba que la lealtad era un lazo suficiente. Y ese hombre ya no existía. Pero la parte de mí que quedaba no se iba a desvanecer sin más. Era un jueves cuando apareció en la puerta. Ese tipo de jueves que no es ni un comienzo ni un final, solo una larga espera. Yo estaba en la cocina, calentando sopa, mientras escuchaba el ladrido habitual del perro de mi vecino. Es curioso lo que uno recuerda en estado de shock. No el color de su abrigo, ni la expresión de sus ojos, solo el sonido de ese perro ladrando a través de la pared, como si me advirtiera: no abras esa puerta. Pero la abrí. Ella estaba parada allí, como si no hubiera pasado nada, como si no hubiera detonado una bomba y se hubiera alejado de las llamas. El cabello rizado, un maquillaje discreto. Su característico suéter gris de «aquí para desescalar la situación», con mangas holgadas, el mismo que solía usar durante nuestras discusiones para parecer más amable y accesible. Ahora, parecía una armadura. «Hola», dijo. No respondí. Me hice a un lado para dejarla entrar, no porque quisiera, sino por inercia. Un acto reflejo de una relación que ya había muerto. Entró con cautela, como una invitada. Sus ojos recorrieron la sala, notó las cajas, las estanterías vacías y la falta de nuestra foto de boda. «¿Has estado empacando?» Silencio. Se sentó en la orilla del sofá.
En el mismo lugar donde una vez me dijo que estaba orgullosa del hombre en el que me estaba convirtiendo. Esa frase ahora era un eco fantasmal en mi cabeza. Recibí tu mensaje, dijo, acomodándose un mechón de cabello detrás de la oreja. Sobre Carter. De nuevo, me mantuve en silencio. Fui a la cocina a servirme un vaso de agua, algo que sostener para evitar que mis manos se cerraran en puños. No empezó como crees, continuó. Después de la cirugía de tu madre, cuando estabas tan ocupado y yo sentía que no existía. Me reí. Eso la tomó por sorpresa, y a mí también. ¿Que no existías? Pregunté, rompiendo por fin el silencio. Eras la única en la que pensaba. Hacía turnos extra para pagar las facturas del hospital, y conducía 2 horas diarias para estar aquí contigo. Lo tenías todo, simplemente querías más. El rostro de ella se transformó, mostrando esa expresión herida que las personas usan cuando pierden el control de la conversación. No se trataba de querer más, dijo en voz baja. ¿Se trataba de mí? No, la corregí. Se trataba de Carter. Siempre fue sobre Carter. Ella se mordió el labio y bajó la mirada, lo cual fue suficiente confirmación. Pero el verdadero golpe llegó después, cuando me miró y con un tono nervioso preguntó. ¿Alguien te lo dijo? ¿O lo descubriste por tu cuenta? Esa pregunta me dolió más que la infidelidad misma, porque no era una negación, sino un intento de control de daños. No se arrepentía de lo que hizo, sino de que yo lo supiera. Recibí un correo electrónico. Le dije caminando de regreso al sofá pero sin sentarme. Con una foto, de alguien que, aparentemente, cree que merezco la verdad más que tú. Sus ojos se abrieron y luego se entrecerraron, analizando la situación. ¿Puedo verla?, preguntó. No, respondí. Ya no te corresponde manejar las consecuencias. No más. El silencio volvió a instalarse. Luego, ella dijo algo que nunca olvidaré, no por ser cruel sino por ser una verdad que cambió por completo el rumbo de los acontecimientos. No pensé que reaccionarías así, dijo, moviendo la cabeza. No eres el tipo de persona que se defiende. No era un insulto, sino una simple observación, un hecho en su mundo. Yo era el predecible, el hombro en el que apoyarse, el plan B, el hombre que lloraría en silencio mientras ella se marchaba sin consecuencias. Tienes razón, admití. No soy el tipo que se defiende. Soy el tipo que observa, que recopila y que espera. Se quedó paralizada. Metí la mano en la carpeta sobre la encimera y saqué un sobre de Manila, dejándolo caer sobre la mesa frente a ella. Dentro había estados de cuenta, registros de tiempo, capturas de pantalla y una copia de la carta que había escrito para Carter pero que nunca envió, la misma que encontré en sus borradores de Google. Ya le di todo esto a mi abogado, dije, no por ser frío, sino para que entendiera que no estaba mintiendo. Esto no es venganza. Es supervivencia. Ella abrió el sobre con manos temblorosas. Y por primera vez en todo este proceso, no se veía triste ni enfadada, sino asustada. De repente, se puso de pie. No vine aquí para que me amenaces. Sacudí la cabeza. No te estoy amenazando, te estoy advirtiendo. En ese momento, metió la mano en su bolso, sacó su teléfono y me mostró algo que me dejó sin aliento. Quizás tú también deberías saber esto, dijo. En la pantalla, había una conversación de mensajes entre ella y Carter. Pero no eran de la semana pasada, sino de casi un año atrás. En uno, Carter había escrito: no te preocupes, él nunca me creerá a mí sobre ti. Solo transfiere el dinero y nos iremos en junio. Y su respuesta: Lowell ni siquiera está prestando atención, ya cambié las contraseñas. Se enterará cuando sea demasiado tarde. Miré fijamente la pantalla y sentí que mi cuerpo se entumecía. La boca se me secó. Las piernas me flaquearon. Ahora entendía que no era solo una traición emocional, sino un robo financiero. Premeditado. Documentado. Lo peor de todo. No me estaba enseñando esto para confesar, sino para que yo entendiera su versión. Realmente creía que esto justificaba sus actos. Tomé una respiración profunda y di un paso atrás. Tienes que irte, dije en voz baja. Ahora mismo. Lowell, espera. Ahora, grité, más fuerte de lo que había hablado en días. Se sobresaltó. Agarró su bolso y se dirigió a la puerta. Pero justo antes de salir, se giró y dijo algo más. ¿Crees que esto es lo peor? Todavía no sabes quién te envió ese correo. Y luego se fue. Me quedé en silencio,
preguntándome si me estaba mintiendo. Pero 2 horas después, recibí otro mensaje anónimo. Esta vez, era un video. Debería haber borrado el mensaje. Debería haber tirado el teléfono a un cajón y haber salido a caminar o a conducir, pero no lo hice. En el fondo, sabía que este video no era solo una pista, era una confirmación. Lo abrí. No se cargó, se reprodujo al instante. Las imágenes eran granuladas, grabadas desde una cámara de seguridad de un pasillo de hotel. Sin audio, baja resolución. Pero lo que mostraba era perfectamente claro. Era un pasillo de hotel. Reconocí la alfombra. Chloe y yo nos habíamos hospedado en ese mismo hotel boutique para nuestro 4º aniversario. En ese entonces, a ella le gustaba la estética urbana vintage. Ahora sabía que era también el lugar de sus encuentros. El sello de tiempo marcaba 11 de marzo, 8:42 de la tarde, meses antes de que ella mencionara el divorcio. En el video, salía del ascensor con un abrigo rojo que le compré la Navidad anterior. No estaba sola. Carter la seguía, riendo, con la mano rozando su espalda como si fuera una costumbre. Se detuvieron frente a la habitación 214. Ella se giró hacia él. Él se acercó. Se besaron. No fue un beso impulsivo, sino uno practicado, familiar. Ella sacó una tarjeta de acceso y abrió la puerta. Ya había reservado la habitación. Me quedé allí, con la mandíbula apretada, tratando de no sentir. La traición ya no era una sorpresa. Se había endurecido en algo más frío y profundo. Pero el video no terminaba ahí. Eso habría sido suficiente para destrozarme. Lo que vino después cambió la historia por completo. Unos 10 segundos después de que entraran en la habitación, apareció otra figura. Una mujer. Alta, con un abrigo largo y el cabello oscuro. Se detuvo frente a la habitación 214, miró a la puerta y luego por el pasillo. Al girarse hacia la cámara, se bajó ligeramente la capucha y vi su rostro. Era Riley, la mejor amiga de Chloe, dama de honor en nuestra boda, madrina de su sobrino, la mujer a la que llamaba su amiga incondicional. Se me cayó el teléfono. Rebotó en el suelo de baldosas y se detuvo con la pantalla hacia arriba, mostrando el rostro congelado de Riley como si me estuviera mirando. No sabía qué hacer. Esa grabación, independientemente de lo que significara, me confirmaba que aquello era más que una simple infidelidad. Era una conspiración. No se trataba de 2 personas cometiendo un error, sino de un plan oculto. Una red de mentiras que no había visto porque estaba demasiado ocupado creyendo que era un marido aburrido y confiable. El hombre sin motivos para sospechar que su vida estaba siendo vaciada a sus espaldas. Tras unas cuantas respiraciones temblorosas, agarré el teléfono y rebobiné el video. Vi a Riley acercarse a la puerta de la habitación 214. No dudó, no llamó. Simplemente usó su propia tarjeta de acceso y entró con ellos. La grabación se cortó ahí. Sin contexto, sin sonido. Solo lo suficiente para abrir un nuevo abismo en mi pecho. ¿Por qué estaba ella allí? ¿Por qué tenía una llave? ¿Qué hacían los 3? Estaba perdiendo la cabeza. Lo sabía. Fui al baño y me salpiqué la cara con agua fría, aferrándome al lavabo como si fuera lo único que me mantenía en pie. Me miré en el espejo y sentí que veía a un extraño. Alguien estúpido, alguien prescindible. Un suave sonido en el teléfono rompió la quietud. Otro mensaje. La habitación 214 no era la única. Mira debajo de tu cama. Sin firma, sin contexto, solo eso. Me quedé inmóvil durante un minuto. Mi mente me gritaba que era una trampa, una estratagema, una locura. Pero me dirigí al dormitorio, me arrodillé y metí la mano debajo de la cama. Encontré una caja de zapatos que no reconocí. Al abrirla, encontré docenas de fotografías impresas. La mayoría de Chloe y Carter en restaurantes, parques, subiendo a coches. Pero algunas eran mías. En el supermercado, en el trabajo, incluso una a través de la ventana del apartamento mientras yo veía la televisión. Me habían estado vigilando. También había una memoria USB. La conecté a mi laptop sin pensarlo. Ya no me importaba si era un virus. Necesitaba saber. Contenía una carpeta. Plan de salida. Dentro había documentos escaneados, transferencias, estados de cuenta, borradores legales, una plantilla para una nueva licencia de negocio, a nombre de Chloe, y con la dirección de Carter. La empresa se había registrado en otro estado hacía 3 meses. No era una aventura, era un robo. Luego encontré el último archivo, un documento de Word titulado Lo que él creerá. Lo abrí.
Era un perfil psicológico completo de mí. Mi comportamiento, mis debilidades, cómo manipular mis reacciones. Era como si me hubieran estudiado durante años, convirtiendo mi personalidad en un arma. Me quedé aturdido, el corazón me latía con fuerza. No estaban tratando de dejarme. Estaban tratando de borrarme. Y quienquiera que estuviera enviando estos mensajes, no había terminado. Porque justo antes de la medianoche, apareció un nuevo texto. Si quieres la verdad, nos vemos mañana. Solo. 9 de la mañana en el banco del cementerio. Lado norte. Debí haberlo ignorado. Pero no lo hice. Ahora no tenía nada que perder.